Ahora sí, estamos con Manuel Álvaro Carvajal, que va a cumplir 43 años en la radio. Es un prestigioso, famoso locutor y que nos ha contado fuera de cámara de varias generaciones del folclore, ha trabajado con todos los amigos de la cumbia y con ustedes. Manuel Álvaro Carvajal, un saludo para Full Ritmo, maestro. Buenos días, antes un saludo cordial para todo el equipo de producción, editores, periodistas, fotógrafos de esta gran revista Full Ritmo, que está bajo la batuta de mi amigo Julián Peña, un notable periodista de muchos años. Vamos a empezar de arranque. Tu aniversario va a ser ¿en qué fecha, maestro? El día domingo 6 de octubre voy a celebrar 43 años de estar frente a ¿En qué local? Esto será en el local El Palacio Recital. Bonito local que se encuentra ubicado en la avenida Alfredo Mendiola 3367, entre el Guayabamba y el Complejo Vicky en Los Olivos. Ya. Van ahí todos los artistas amigos de la, ¿no? Álvaro, hablamos del movimiento tropical, del folclore, ahorita que está la fiebre sureña, la fiebre norteña, pero hay una raíz andina, me refiero a los chapis, a Vico, a Chacalón, y tú lo conociste. Yo leí el libro de Alejandro Zárate y menciona que tú trajiste los chapis a la capital. Cuéntame, en resumida cuenta, toda esta linda historia. Sí, te diré, yo trabajaba en Radio Inca con Ike Santos Vallarta, estaba de moda el tema La novia de los chapis, y aquí en Lima lo tocaban los integrantes de la banda Show Sinfónica de Sunicancha, que era la mejor de la época, bueno, y sigue siendo. Y se me ocurrió hacer la competencia entre los guarojiranos y la música tropical andina, motivo por la cual me fui a Huancayo, a Chupaca, conversé con Chapulín, chibolo todavía. ¿De qué año, en qué año hablamos? Eso fue en el año, te voy a decir exactamente, ha sido en enero de 1983. ¿Ya? Pactamos con él, conversamos con Jaime Moreira, que estaba en San Carlos, Huancayo, fuimos hasta allá, conversamos con él y planteamos venir a la capital un día 12 de julio de 1983. Es así como llegan a Lima, a lo que era antes pues la famosa Playa Asunción de los Barrios Altos. Así ellos hacen su primera llegada y lógicamente con nosotros, Ike Santos y Manuel Álvaro. Mira, ¿no? ¿Cómo es, no? Y de ahí ya vinieron los demás grupos andinos. Bueno, la música tropical andina comienza a sonar muy escondida en aquella época. La juventud tenía miedo de escuchar huaynos y lógicamente, ¿cómo se podía escuchar el huayno? Mediante la cumbia andina, y esos fueron los chapis. Es así como después de la llegada de los chapis, sus triunfos iniciales obligó a que otro conjunto huancaíno, llamado el Grupo Alegría, dirigido por Augusto Bernardillo y Alín, llegaran aquí a la capital en el año siguiente, 1984. Ya. Luego le tocó el turno para Vico, 85. Al fines de 85 llegaba a la capital, comenzando el 86, Pintura Roja de Alejandro Zárate, que le cambió la fisonomía a la cumbia andina, lo puso un poco más elástico, la juventud bailaba la voz mejor. Femenina, ¿no? Incorporó voz femenina, ¿no? Claro, voz femenina. Por primera vez, ¿no? La princesita Mili. Claro. Primera vez una chica y causó furor. Ahí estaban los grandes locales pues de Surquillo, de Lima. Que llenaban pues en aquella época también, ¿no? Aparecía la promotora Asunción, la promotora Marcahuasi, estaba Samuel Dolores con el folclore peruano, estaba también Lady Vanessa y otras promotoras que comenzaban. Me contabas que tú trabajaste en 19 emisoras. Esto va a ser imposible escribirlo en la revista Full Ritmo, pero mencióname, arranques en forma concreta cuántas emisoras, ¿no? 19 emisoras, así es. Pero algunas emisoras mencióname, por favor. Claro, en 1969 yo tuve ese gusto de querer, me gustaba la radio, yo estudiaba en el Colegio Ventín, la secundaria, y estaba terminando estaba postulando inclusive para la Villarreal para estudiar ciencias contables, pero tenía un bichito dentro de mí que se llamaba radio, me gustaba. Y participaba en los concursos que hacía Enrique Delgado en aquel entonces. Eso no te preguntaba de la música costeña, claro, ¿no? Más, ¿no? Conocía a Enrique Delgado con su show de Los Destellos, Eva Celeste llegaba y lo conducía, y en la mañana hacía folclore Eladio Luis Pureta. Quería conocerlos. Es así, mediante un compañero de estudio que trabajaba con ellos, llegué a la radio, participé del concurso, gané varios concursos, hasta que Eladio Obispo me dijo: Álvaro, vente a trabajar conmigo, y fuimos poco a poco. Comencé dando la hora y al final terminé haciendo programas con Eladio. En 1970 ya irrumpí en la radio conduciendo programas
en el 71 saqué por primera vez mi programa Impacto Andino. Pero ya desde el año 1970, que comienzo a contar mi vida radial, es cuando yo inicio. Comencé primeramente en Radio Continente, luego me fui a Lux, pasé a Radio Inca, que estaba en La Colmena, la antigua Radio Inca, luego ingresé a Radio Agricultura, me fui a Radio Independencia, ingresé a Radio Inca nuevamente en la gran época de oro. Pasé por Radio Unión, la más potente del país con discos horóscopos, ingresé a Radio Fiesta y luego nuevamente retomé pues otras emisoras como La Crónica, que fue un año muy grande para mí, Radio Libertad, Radio Moderna, Radio Papá y por qué no decir también muchas emisoras como Radio Fiesta, por decirlo. Hablemos ahora, podemos hablar de todos los artistas, pero mejor quiero que hable de los pioneros. Cuéntame un poco, trabajaste con todos los pioneros, con Pastorita, Gilero, Claro. Comencé Picaflor, en la época que yo entro a la radio, brillaba con luz propia, pues Quilguero Huascarán, mi compadre desaparecido, Pastorita Guaracina, una gran mujer, muy luchadora y sobre todo muy drástica, cuando no hacían bien las cosas. Sí, ya me imagino. Luego Gorrión Andino, que hizo una época grande en el folclore ancachino. Son gente que marcaron estilos propios. Claro. Tuve la suerte de conversar con Picaflor de los Andes. No tuve una amistad muy grande y conocí también a Pastorita Guaracina en el Coliseo Cerrado del Puente del Ejército de Manuel Rivera Palomino. Eso fue a inicios del año 70, 69, 70, con la cual tuve mucha amistad. Pero luego ya en la radio en el 71 conocí al gran Mario Mendoza, uno de los legendarios del arpa. Con él sí trabajé, lo promocioné, a Lucio Pacheco, conocí a Ángel Dámaso, conocí también a los hermanos Dolores que trajeron el estilo cochamarquino aquí a Lima, conocí a La Marquinita, Elba Girón, Mina y Totito. Alicia Delgado. Alicia Delgado, por supuesto. Totita Cruz. Bueno, Alicia Delgado fue algo importante, marcó ella casi 3 décadas de ser una artista muy querida por el pueblo peruano. Emigró a Estados Unidos, regresó a Lima, siempre con calidad, pero desgraciadamente tuvo un triste final. De igual manera también tuve la suerte de conocer con Prodizar a una generación muy grande, Sósimo Sacramento, Elmer de la Cruz, ahí estuvo pues nada menos que Doris Ferrer. Conocimos a Lady Vanessa con el Chato Grados, con los ídolos chancayanos, los hermanos Marín y grandes artistas de la época que hicieron mucho por nuestra música. Vas a sacar un libro, ¿no? Sobre toda tu vida. Estoy escribiendo así a grandes rasgos. Está bien, me parece muy bueno. Yo creo que para el próximo año ya debo estar lanzando, estoy terminándolo con todo lo que así a grandes rasgos te estoy diciendo. ¿Para ti qué es ser un buen locutor, maestro? Para mí ser un buen locutor, primeramente, tener una buena preparación, una buena educación, ser educado, bien preparado. Porque así nomás no se puede agarrar un micrófono. Conocer la historia de nuestro folclore. Amplio conocimiento de los artistas, para llenarse de experiencia. Usted no puede hablar, el locutor, muchos dicen que el locutor es mentiroso. Claro, puede ser un perfecto mentiroso para vender un producto, pero para conocimientos artísticos debe ser legal con uno mismo. Entonces eso es lo que debe ser un artista. Respetar a los mayores y antes de agarrar un micrófono y querer hablar algo de artistas, de instituciones o de historia de folclore, empaparse primeramente, no hablar por lo que uno ve o porque alguien te dijo, sino conocer a fondo lo que debe de ser. Un buen locutor también debe ser un hombre que respete bastante a sus mayores y que tenga pues mucha personalidad, la personalidad y el estilo, porque hoy en día muchos locutores imitan a otros y todos quieren hacer lo que hace el otro. Para todos nuestros amigos de Full Ritmo, estamos ahorita en Cañabrava, en el restaurante de nuestra gran amiga, locutora también, Marlene Cuba. Así es, gran colega. Estamos en Comas, ¿dónde estamos ahorita? Estamos en la avenida Trapiche, jurisdicción de Comas. Comas, cerca ya a Puente Piedra. Cerquita a Puente Piedra, estamos en la Loma de Caraballo. Caramba, para todos los amigos del Perú que están viendo este programa. Estamos en el corazón del Cono Norte. Cono Norte. Álvaro, despídete y una vez más anuncia tu evento. Este 6. Sí. El día domingo 6 de octubre, amigos, voy a celebrar 43 años. Y yo siempre digo, siempre hay que trabajar como si fuera lo último que hacemos en nuestra vida. Dios sabrá cuándo debemos de abandonar. Pero yo te voy a decir una cosa, Julián. Yo me quiero retirar en mi mejor momento. No quiero retirar en el ocaso o cuando esté dando pena o cuando ya esté hablando incoherencias. Yo quiero retirarme para que la gente me tenga siempre en un recuerdo. No
terminar diciendo, mira, pobrecito, cómo está, cómo ha quedado, cómo habla. No, yo quiero morir en mi gloria. Entonces, por eso yo digo, de repente puede ser lo último de mi vida. El día 6 de octubre. En el Palacio Recital. Palacio Recital. Y Álvaro, sí. disculpa que te corte. ¿Y cuál es la palabra así que siempre usas en la radio? No me acuerdo. Ya tengo uno. En la música tropical andina popularicé mucho cuando yo grababa los cepos. Este domingo los Chapes en la playa Asunción a lo grande la campeón. Desde las 2 de la tarde. Ashesh. Ashesh. Eso Ashesh tiene ya pues 43 años. ¿Y en el folclore? En el folclore tiene desde que tú... sí, es Ashesh. Ashesh toda la vida. Y de las 2 de la tarde fue la grabación, pero pegó hasta ahora, ¿no? ¿A qué hora comienza la fiesta? A las 2 de la tarde. Ashesh. Gracias, Álvaro. Despídete para Full Ritmo, maestro. Saludos cordiales para todos los lectores de Full Ritmo, que es una revista que está causando furor y que usted no debe dejar de leer. No solamente los hombres de radio, sino todo el público folclórico. Ashesh.